Saludo cariñosamente a cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos seguir en esa sintonía de conocer más nuestra fe, de enamorarnos más del Señor, de saber la riqueza que tenemos nosotros en la iglesia. Por eso los invito a que nos pongamos en las manos del Señor para que lo que hoy aprendamos realmente nos sirva para crecer más en ese amor a Dios, crecer más en ese amor a la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con esta serie de apologética, conocer, amar y defender nuestra fe. Qué bueno que realmente sigamos en esta sintonía de crecer más en nuestra fe, de amar más nuestra fe, de conocerla más, porque uno no ama lo que no conoce. Por eso, a través de esta formación, queremos conocer más nuestra iglesia para amarla más. El tema que nos corresponde para hoy es el tema número 3. Y es sobre la iglesia. Realmente este tema de la iglesia es un tema amplio, es un tema que habría que dedicarle mucho tiempo, pero yo quisiera compartir puntos concretos que realmente nos lleven a descubrir la importancia, la grandeza, la belleza de la iglesia, y que la iglesia no es simplemente una institución colocada ahí simplemente como un adorno, sino que realmente dentro de esa historia de la salvación tiene un sentido, tiene una razón de ser. Por eso el primer punto es hablar un poco sobre el concepto de iglesia. Porque es muy bueno aclarar las palabras, los términos, porque precisamente con ello podemos tener una mejor claridad sobre lo que estamos abordando y así lo vamos a entender mejor. Porque cuando hay claridad en los conceptos, hay claridad en lo que se dice. Precisamente la palabra iglesia viene del griego. Ekkalein. ¿Qué significa esa palabra ekkalein en griego? Significa llamar afuera, o también convocar. Precisamente cuando hacemos referencia a la iglesia, hacemos referencia a todas aquellas personas que son llamadas, que son convocadas, que también ellos aceptan esa invitación de pertenecer a la iglesia. Por eso cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido invitados a ser parte de la iglesia. Por eso esto no es simplemente un capricho personal, sino que el Señor también nos ha convocado por medio de los pastores, por medio de nuestros papás que también nos han ido cultivando la fe. Por eso cada uno de nosotros somos iglesia, somos convocados, somos llamados. Y por eso la iglesia siempre tiene esa misión
de llamar a aquellos que todavía no conocen al Señor, que todavía no han escuchado hablar de Él, que todavía no han sido evangelizados. La iglesia es un concepto muy amplio, muy rico. Precisamente hablar de iglesia es hablar de todos nosotros, hablar del pueblo de Dios, que Él mismo ha llamado por medio de los profetas, por medio de los pastores, y que nos invita a ser parte de esta gran familia. Cada uno de nosotros somos llamados a pertenecer a esta hermosa iglesia. Pero también tenemos que tener en cuenta, como otro punto, cómo es la iglesia en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios primero llamó a Abraham, lo llamó a que saliera de su tierra, y que a partir de esa fe, de esa respuesta tan generosa que Él dio, se fue constituyendo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y después, concretamente, esa iglesia del Antiguo Testamento se constituye en las tribus de Israel, que son 12. A partir de ahí es donde se consolida el pueblo judío, ese pueblo de Israel, que siempre va a ser ese pueblo peregrino, ese pueblo que camina con Dios. Podríamos decir, ahí se establece un matrimonio entre Dios y su pueblo Israel. Y por eso Dios lo ama, Dios lo cuida, Dios quiere lo mejor para él. Y por eso también, como un esposo celoso, también a él le duele cuando su pueblo se aleja de él y se va tras otros dioses, tras otros ídolos, y lo cambian a él. Por eso toda esa historia del pueblo de Israel, toda esa historia del Antiguo Testamento es precisamente el preludio de lo que va a ser la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque precisamente Dios, al constituir este pueblo en las 12 tribus de Israel, garantiza de que el pueblo camina hacia Dios. Y por eso Dios elige los profetas, los reyes, todas aquellas personas que se van a convertir en esos guías de ese pueblo de Israel, para que no se desorienten, para que no se vayan tras otros dioses, tras otros ídolos, no se alejen de las manos del Señor. Por eso es hermoso toda esa historia de salvación, toda esa historia del pueblo de Israel que camina, que pasa por momentos difíciles, por momentos de prueba, pero sobre todo la certeza de que Dios siempre ha caminado con su pueblo. Dios nunca lo ha abandonado, Dios nunca lo ha dejado solo, a pesar de las infidelidades, a pesar de que en muchas ocasiones lo han cambiado por otros dioses. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que camina con su pueblo. El Antiguo Testamento precisamente prepara para que venga la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero también la iglesia en el Nuevo Testamento. También Jesús, como continuador de esa misión, también quiere establecer ese nuevo pueblo fundamentado en los 12 apóstoles. Por eso, para la Sagrada Escritura, el número 12 tiene gran relevancia, gran importancia, porque es el número de la elección, de la solidez del pueblo de Dios. Por eso el Señor también ha querido fundamentar su iglesia en los 12 apóstoles.
estos 12 hombres que Él mismo ha elegido, que Él mismo ha escogido para que también ellos sigan perpetuando esa obra de salvación que Jesús ha venido a instaurar. Y por eso es hermoso darnos cuenta cómo ese pueblo en el Nuevo Testamento se va acrecentando, se va fortaleciendo, va creciendo paulatinamente. Y por eso los apóstoles se convierten en los embajadores del Señor. Por eso el mismo Jesús dijo: quien los escucha a ustedes, me escuchan a mí. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Porque precisamente los apóstoles van a actuar en persona de Jesús. Por eso el Señor también a ellos les da el poder para que prediquen, para que sanen, para que liberen, para que continúen esa obra de salvación. Por eso mirar la iglesia en el Nuevo Testamento es tener la certeza de que el Señor sigue caminando con su pueblo. El Señor sigue convocando y llamando a personas de todos los lugares, de todos los sitios, porque la iglesia en el Nuevo Testamento va a ser una iglesia para todos. Qué hermoso es darnos cuenta toda la predicación de Jesús, toda su misión, y que después también esa misión la encarga a los apóstoles para que sigan predicando, sigan anunciando, sigan liberando, sigan llevando esa buena noticia a los demás. Pero también sería muy bueno aclarar algunos términos. La diferencia entre iglesia y templo. Diferencia entre iglesia y templo. Es bueno aclarar algunos términos porque a veces de pronto podemos utilizarlos de forma inadecuada. Como dijimos anteriormente, cuando hablamos de iglesia, hablamos de las personas, hablamos del pueblo de Dios, hablamos de todos aquellos que son llamados y convocados por Él. Pero cuando hablamos de templo, hablamos de un lugar donde las personas se reúnen de manera especial para tener ese encuentro con Dios. A Dios lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, pero Dios también quiere tener un lugar especial donde nosotros nos podamos encontrar con Él, donde podamos tener ese silencio, esa intimidad con Él, ese lugar especial preparado para podernos encontrar con Él. Porque precisamente el templo es ese lugar especial que ha sido adecuado para que nosotros tengamos una mejor intimidad con Dios. Sabemos que a Dios no lo podemos limitar a un lugar, a un espacio. A Dios lo podemos encontrar en cualquier lugar, es verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios elige lugares especiales para que nos podamos encontrar con Él. El templo, el lugar especial para encontrarnos con Él. La iglesia, cada uno de nosotros que hemos sido llamados y convocados por el Señor para ser parte de esta maravillosa familia que se llama la iglesia. Pero también hay que tener en cuenta que precisamente la iglesia, a través de la historia, ha tenido unas características o notas que la identifican y que precisamente muestran que realmente es la iglesia de Dios. Porque las notas son unas características que se tienen precisamente para mostrar que realmente la iglesia es. Por último, las notas de la iglesia. Las notas de la iglesia son precisamente características
que muestran que la iglesia es lo que dice ser, que la identifican, que también la diferencian a otros grupos o movimientos religiosos y que realmente muestran que la iglesia es verdadera. Son 4 las notas de la iglesia. Vamos a mirar cada una de manera general, pero que esto nos va a ayudar a comprender más a fondo lo maravillosa que es nuestra iglesia. En primer lugar, la unidad. Y precisamente la unidad hace referencia a que hay una sola fe, una sola doctrina. Precisamente la iglesia es una sola fe, una sola doctrina, porque lo que creemos aquí lo creen donde esté la iglesia católica, en cualquier lugar del mundo. Las mismas lecturas que se leen aquí, se leen en cualquier parte del mundo. Eso muestra la unidad de la iglesia, que precisamente la iglesia va por un solo criterio, y no es que cada uno crea lo que quiera, lo que le dé la gana, lo que me parezca. Aquí no es el evangelio según San Yo, es el evangelio según Jesucristo, y Él deseó que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno, y por eso la unidad nos garantiza de que nos estamos alimentando de la fe verdadera, de una sola doctrina, y que todos creemos lo mismo, y que realmente no nos vamos a confundir, que no vamos a inventarnos nuevas doctrinas, sino que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, va iluminando para que realmente creamos lo que es correcto. También otra característica de la iglesia es la santidad. Muchos podrían decir, ¿cómo así que santidad? Si en la iglesia vemos una realidad de pecado, de debilidad, incluso muchas veces de escándalos, de noticias desafortunadas para la iglesia. ¿Cómo que santidad en la iglesia si vemos pecado por cualquier lugar? Pero hay que entender algo, que la iglesia es santa en cuanto que fue fundada por Jesús. La iglesia es santa porque Jesús fue el que la fundó, la instituyó. Y precisamente, aunque en ella haya pecado, haya realidad de miseria, la iglesia no va a dejar de ser lo que es por nuestra miseria, por nuestras debilidades, por nuestro pecado. La santidad de la iglesia es precisamente porque Cristo la santifica con su sangre, con su entrega. Jesús, dando su vida constantemente en la Eucaristía por nosotros, también nos está santificando a nosotros. Y también por eso en la iglesia se presentan modelos de santidad, personas que también han tenido ese grado elevado de una vida en santidad, una vida en entrega y en amor a Dios y a los hermanos. La santidad nos garantiza de que cada uno de nosotros también estamos llamados a esa perfección cristiana. Otra nota es la catolicidad. Es decir, es un evangelio que es para todos. Y eso es lo hermoso, de que el evangelio ya no tiene fronteras, no tiene límites. Y por eso el mismo Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a predicar el evangelio a todas las naciones, a todos los lugares, porque es un evangelio universal, es un evangelio para todos. Y por eso la iglesia tiene esa misión de llevar el evangelio a aquellos lugares
más recónditos. Y por eso la iglesia hace misión en muchos lugares, en muchos países, en muchos continentes donde todavía no se conoce la palabra de Dios. Esa catolicidad nos garantiza de que es un evangelio que no se limita para unas personas privilegiadas. Ya con Jesús ya no hay privilegios, ya no hay un pueblo especial, ya es toda la humanidad y todos aquellos que de buena voluntad quieren acoger esa palabra de Dios. Y la cuarta nota es la apostolicidad. Es decir, que nosotros nos seguimos alimentando de la doctrina de los apóstoles, de lo que ellos dejaron, y también aquellos que continuaron la obra de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que precisamente siguieron con la misma doctrina. Aquí también se habla de sucesión. Y es la garantía de que seguimos alimentándonos de la doctrina de los apóstoles, que precisamente Cristo fundamentó su iglesia en los apóstoles como rocas firmes, y por eso la apostolicidad nos garantiza de lo que creemos nosotros, también lo creyeron los apóstoles, y que esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. Esa apostolicidad es un garante y una garantía de que esa doctrina no se ha corrompido, no se ha ensuciado, no se ha manchado, sino que nosotros seguimos creyendo lo que los mismos apóstoles creyeron y lo que a el Señor les transmitió y lo que ellos también transmitieron a sus sucesores. Con este pequeño bosquejo, al menos nos damos cuenta que la iglesia es una maravilla. Tendríamos muchas cosas para decir, pero al menos quedarnos con estas cosas más concretas para que sigamos amando más la iglesia, enamorándonos más de ella y dándonos cuenta la riqueza que tenemos. Somos bendecidos por hacer parte de esta maravillosa iglesia y oramos por toda la humanidad, porque somos una iglesia que amamos a todos, los acogemos, no discriminamos a nadie. Por eso pidámosle al Señor esa gracia de que amemos cada día más nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido compartir este momento. Concédenos la gracia de amarte y amar más a nuestra iglesia. Perdona, Señor, nuestras debilidades y nuestros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y que la Virgen los acompañe.